Las canchas de este instituto han supuesto para muchos su primera toma de contacto con el mundo del baloncesto. Aito García Reneses, madrileño y estudiante del Ramiro de Maeztu, hizo su primera toma de contacto con el mundo del baloncesto aquí en estas canastas, al igual que otras figuras destacadas del baloncesto español. Pero ¿quién iba a imaginar que el niño de entonces acabaría por convertirse en uno de los hombres más influyentes del baloncesto español? Durante 10 años militó en Estudiantes, 5 en categorías inferiores y otros tantos en el primer equipo. Por entonces compartía minutos de juego y amistad con hombres tan carismáticos del baloncesto español como Vicente Ramos. Ahí va García Reneses, Aito, quien el año anterior pertenecía al Estudiantes y que ahora es figura destacada en el Barcelona. A partir de esos momentos, su vida se centró en tierras catalanas. Tenía 21 años y Javier Añúa lo incorporó a la disciplina azulgrana. De eso hace ahora 22 años. Sobre el parquet era un jugador sobrio, serio, sin duda alguna reflejo de su carácter. Yo estaba jugando a un bastante buen nivel de primera división, pero no de los más destacados. Yo había sido internacional juvenil, junior, universitario, nunca llegué a ser internacional absoluto. Entonces ya a los 26 años había dado el máximo que podía dar como jugador, mientras que como entrenador, que ya simultaneaba, porque estaba llevando equipos de minibásquet, equipos de... era ayudante en la selección española junior, entonces tenía un campo muy grande y probablemente por esto, porque ya había dado todo como jugador y no como entrenador, es por lo que decidí cambiar. Con tan solo 26 años y tras jugar durante 5 temporadas en el Barça, cambió su relación con el baloncesto. Abandonó su puesto sobre el parquet y se sentó en el banquillo, una experiencia que ha llenado gran parte de los últimos 17 años de su vida. La época del Cotonificio era cuando el baloncesto no estaba en el auge actual, que cada vez va subiendo más. Fue más dura porque los medios económicos eran pequeños, pero la recuerdo con una gran ilusión. Conseguimos que un equipo recién ascendido pues pasase a ser el tercero del concierto de baloncesto español, que fue el Cotonificio de Badalona en los últimos 5 años de su existencia. Después la etapa de juventud, la juventud era un equipo pues, que tenía mucha tradición ya en primera división y había atravesado unos momentos bajos. Sin embargo, pues, eran circunstanciales, como se vio cuando entré y posteriormente de marcharme, que el equipo volvió a ir para arriba y estar siempre pues, muy cerca del primer lugar de la clasificación, pocas veces ganando, pero muy cerca. Y ya en el Barcelona, pues pienso que era también uno de los equipos importantes del baloncesto español, pero siempre habiendo estado lejos del título, excepto en los últimos años, en los que se consiguió algún título y remontándose hace muchos también algún otro. Y actualmente pues ya se ha conseguido el destronar la hegemonía del Real Madrid y el Barcelona pues ha podido ser campeón. Defensor a ultranza de la cantera, madrileño y catalán, suele conseguir lo que se propone. Sabe comunicar y prueba de ello son las excelentes relaciones que ha mantenido con los directivos de los 3 equipos que ha entrenado. Tanto Tallada, Peiró como Núñez y Alemany comprendieron y entendieron su innovador proyecto, y es que Aito siempre sorprende. En el Cotonificio implantó una defensa presionante que asombró a todos. En el Juventud ponía en pista 3 hombres altos y en el Barcelona fue capaz de sentar a las figuras más tiempo de lo que otros acostumbraban, lo que provocó las críticas de algunos. Sin embargo, ese carácter suyo tan innovador le acarreó problemas con algunos jugadores, Mendiburo, Margal, Sibilio o el propio Epi en la temporada 1986-87. Normalmente cuando hay alguien que dirige un colectivo, todos los partícipes de ese colectivo entienden que no se les trata justamente todos, absolutamente todos, no los nombres que tú has dicho. Entonces algunos extreman más su posición y piensan que realmente son perjudicados, ¿no? Pero realmente tú lo que no puedes hacer es querer estar contento con todos, sino defender lo que a ti te parece justo, y si hay alguno que no le parece, pues tienes que prescindir de ello, porque lo importante es el conjunto, no uno en particular. La labor desarrollada en Cotonificio y Juventud fue extraordinaria, pero le faltaban títulos.
Estos llegaron a partir de 1985, cuando se incorporó de nuevo a la disciplina azulgrana. Por entonces, la hegemonía del baloncesto español correspondía al Real Madrid, que tenía su bestia negra en los Balcanes, al igual que el Barça de hoy. 5 años después, la supremacía del básquet nacional es suya, aunque para ello necesitó el apoyo de mucha gente. Primero con el apoyo muy importante de la directiva, posteriormente con la ayuda de mis colaboradores, desde Manolo Flores como ayudante de entrenador a los delegados, ATS o trainers, etcétera, con todos. Y posteriormente también con la ayuda de los jugadores, que comprendieron que el proyecto que queríamos hacer era bueno y desde luego sin ese convencimiento no se puede llegar a superarse y con él pues es mucho más fácil. Yo creo que a la gente le gusta mucho decir que la gran estrella del Barcelona es Epi o es Norris o es Aito o es quien sea y eso siempre es falso. La gran estrella somos todos, el equipo es un equipo y que uno tenga una aportación de un 20 o de un 18% o de un 14% no tiene ninguna importancia. Lo del golpe de talonario es un tópico porque indudablemente todos los equipos algunas veces fichan a alguien a golpe de talonario, pero los equipos que han trabajado más en la cantera pues son el Estudiantes, el CAI, el Barcelona, en unos tiempos el Madrid también, el Juventud, y los demás son los que no han trabajado en la cantera. Entonces, si ves los éxitos conseguidos, pues la aportación de los que vienen de fuera, como pueda ser Jiménez, pues es importante. Sin embargo, la base del equipo siempre ha sido jugadores que se han formado en Barcelona, pues como Sibilio, como Epi, como Solozábal, etcétera. 4 segundos restan para el final. Ahí está Rafael Rullán enviando sobre Romay. 2 segundos cuando comete personal Julián Ortiz. La cuarta y balón a la banda con 2 segundos. Y 2 segundos, señores. 83, 81 segundo cuando lanza Sibilio y termina el partido. Terminó el partido con la victoria del Real Madrid por 83-80. Va a jugársela Solozábal, quedan 5 segundos, 4, 3, va a jugársela Simpson, 1. Y esa canasta se da por válida en el último segundo. 99-101. Ha ganado la Liga, la ha ganado el Barcelona. Yo creo que todas son buenas en el recuerdo, incluso la primera, en la que si bien conseguimos que el equipo terminase segundo cuando el año anterior había quedado tercero, con lo cual era superarse, pero no conseguimos ganar la Copa del Rey, que se jugó en el Palau Blaugrana, ni conseguimos ganar la Liga, pues eso también puede ser un buen recuerdo, porque todo el mundo tendía a rasgar las vestiduras porque no se había conseguido ganar, como siempre sucede alrededor del Barcelona, mientras que dentro del Barcelona, empezando por el propio presidente, José Luis Núñez, y siguiendo por todos los demás, pues estábamos serenos. 87-107, todavía quedan algunos segundos. Ferran, ahí ya los árbitros están dejando que la cosa siga porque lo que quieren es que se acabe. Quedan 5 segundos, la Liga va a concluir, el Barcelona es el campeón. 87-107, 3-0, nadie, ningún equipo ha podido ganarle un partido en los playoffs al Barcelona. El balón lo va a perder la Yugoplástica. Hay tiempo, pero hay que lanzar. Lanza Crespo el triple. Tampoco lo recuperan los yugoslavos. El Barcelona es un equipo roto en estos últimos segundos. La Yugoplástica, por segundo año consecutivo, acaba de proclamarse campeón de Europa y la cotización de Kuko Kirrac acaba de subir tantos enteros que veremos si en Europa hay alguien que pueda pagarles. Aunque hemos estado cerca de ello y nuestra ilusión es poder ganarla, pero también tenemos que reconocer que probablemente no hemos sido suficientemente mejores como para poder ganarla y tenemos que aspirar a mejorar para tener más probabilidades de ganarla en el futuro. Podemos buscar muchas causas, pero hay una fundamental y es que la plástica ha sido mejor. Entonces, generalmente, por ejemplo, pues a Juventud también le dicen que siempre va muy bien, pero que en la final que no consigue ganar o en las semifinales no consigue ganar, pues lo que pasa que es lo más probable
es que tenga un valor tal que sea capaz de ganar al séptimo y tenga un valor tal que no sea capaz de ganar al primero. Pues probablemente lo mismo nos sucede a nosotros como representantes del baloncesto español en la Copa Europa. Recientemente estrenó su nuevo cargo, el de manager general de la sección de baloncesto del Fútbol Club Barcelona. Desde su despacho, todavía provisional, controla junto a sus colaboradores todo lo que allí acontece. ¿Hubiera dejado el banquillo sin haber obtenido tantos éxitos como ha obtenido? Por lo que a mí respecta, sí, porque creo, independientemente de ganar o no ganar, en las cosas que estoy haciendo. Ahora, lo que no te puedo decir es hasta qué medida estarían convencidos los de alrededor mío. No obstante, este tema lo venimos hablando con Salvador Alemán desde hace 2 o 3 años y no nos planteábamos el tema de ganar o no ganar, sino avanzar en la estructura. ¿Cuáles serán las competencias que tendrá en su nuevo cargo? Pues teóricamente muchas y en la práctica ninguna, porque creo que todo lo que se tenga que hacer tendrá que hacerse como se ha hecho hasta ahora, es decir, de común acuerdo con el entrenador, con la directiva. Y entonces, pues, no es decir, tú puedes hacer todo esto, el directivo puede hacer todo esto, el entrenador puede hacer todo esto, sino que vamos a llegar a acuerdos entre los tres. Inteligente como pocos, desarmó en el banquillo a su rival en Europa y se hizo con los servicios de Božidar Maljković, un técnico yugoslavo en el que confía plenamente. Conjuntamente, como a él le gusta trabajar, decidieron la contratación de José Antonio Montero. Pero no todo iba a ser fácil y ha tenido que afrontar momentos desagradables, como la marcha de Ferran, uno de los jugadores preferidos por la afición culé. Sometido a una alta presión, disfruta en los campus que organiza todos los veranos con su incondicional Manolo Flores, en el que dice encontrarse con la base del baloncesto, con los más jóvenes. Ahora afronta con entusiasmo su nuevo cargo, eso sí, sin definir cuánto tiempo permanecerá en él. Lo que sí es cierto es que el baloncesto es una de las pasiones de su vida.